Muy buenas noches. Los saludamos desde el Congreso de la República para una nueva emisión del noticiero de la Cámara de Representantes. Hoy les tenemos muy buenas noticias para los más de 20 millones de colombianos que viven en condición de pobreza, porque avanza un proyecto que crea el Ministerio de la Igualdad. Edwin, muy buenas noches. Así es, Marta, muy buenas noches. Pues es una iniciativa que busca disminuir la pobreza extrema y la desigualdad en nuestro país. Y para el final les tenemos una agradable sorpresa con un personaje que seguro les traerá una grata recordación. Vamos de una vez con nuestros titulares. Avanza creación del Ministerio de la Igualdad. Se busca reducir la pobreza de más de 20 millones de colombianos. Plenaria realizó debate de moción de censura contra la ministra Irene Vélez. Dramáticas cifras de maltrato y violencia contra los menores de edad. Con proyecto de ley buscan revivir días sin IVA. Trabajadores que contraigan matrimonio tendrían beneficios. Y para el final, un simpático personaje en busca de la paz. Abrimos esta emisión con una excelente noticia para los más de 20 millones de colombianos que viven en estado de vulnerabilidad, porque las comisiones primeras conjuntas aprobaron el proyecto que busca mejorar su situación con la creación del Ministerio de la Igualdad. La promesa de campaña del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez está a punto de volverse una realidad. Miren, tenemos un montón de programas y proyectos regados por todas partes. Lo que queremos es juntarlos en un ministerio que cree lo que tiene que crear: eficiencia y eficacia y resultados positivos para que acabemos con ni siquiera la pobreza, la miseria en Colombia. El ministerio tendrá la función de formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos para promover la eliminación de las desigualdades económicas, políticas y sociales en el país. Todo lo que sea avanzar en la satisfacción de los derechos fundamentales de esas mayorías empobrecidas, hay que apoyarlo, hay que desarrollarlo. Según los ponentes del proyecto, es necesario que un ministerio logre focalizar los 11 sectores que tienen que ver con la igualdad, además de 14 entidades, 102 dependencias y 123 programas. Por ejemplo, algunas relacionadas con el diálogo social en el Ministerio del Interior, las relacionadas a las direcciones con grupos étnicos, lo relacionado con mujeres, lo relacionado con juventudes, en el caso del DPS, pues lo relacionado con la política de apoyo a las familias, de la no discriminación, la tercera edad. Otro de los objetivos del nuevo ministerio es adoptar y ejecutar planes, programas y proyectos que permitan focalizar la oferta social de todas las entidades del gobierno nacional, esto para priorizar a las poblaciones históricamente excluidas. Desde las comisiones primeras conjuntas, Euder Gutiérrez, noticiero de la Cámara de Representantes, La Voz de las Regiones. Se cumplió la moción de censura en contra de la ministra de Minas, Irene Vélez. La audiencia estuvo liderada por los representantes de los partidos de oposición. La jefe de la cartera de Minas y Energía y la bancada del gobierno defendieron su gestión. Desde la oposición sostuvieron que las declaraciones de la ministra de Minas generaron pánico económico con graves consecuencias para el país. La ministra, con sus declaraciones de manera irresponsable, ha generado un escenario de preocupación, ha generado realmente un escenario muy preocupante en temas de inversión extranjera. Vamos a seguir defendiendo el sector, vamos a seguir defendiendo la transición energética, sí, pero no podemos sacrificar la seguridad energética de todos los colombianos. Para los citantes, la ministra de Minas no está preparada para el cargo. Cuesta creer que el pacto histórico, dentro de todas esas grandes mujeres, que además por supuesto usted también lo es, no hubiera podido encontrar una ministra que por lo menos estuviera conectada con el sector. La bancada de gobierno respaldó la gestión de la ministra. Han sido intervenciones realmente muy dispersas, muy generales, que no sustentan las supuestas pretensiones de pedir la cabeza de la ministra Irene. Se ha quedado muy corta la oposición en presentar argumentos, además que endilgar un delito como el de pánico económico requiere de un análisis mucho más minucioso sobre los elementos normativos, subjetivos y otros elementos del propio tipo penal. Por su parte, la jefe de la cartera de Minas indicó que está cumpliendo con el programa de gobierno por el que votaron más de 11 millones de colombianos. Y ese programa de gobierno se comprometió con un cambio que ya comenzó. A veces el cambio da miedo, a veces el cambio genera oposición, pero el cambio es también lo que esta ciudadanía decidió.
La próxima semana la plenaria decidirá si la ministra de Minas, Irene Vélez, continúa o no en su cargo. Según Medicina Legal, cerca de 20.000 niños y niñas han sufrido de algún tipo de abuso sexual en lo corrido del año. Esta cifra se conoció en medio de un debate de control político al ICBF en la Comisión Cuarta. En la audiencia citada por la representante Jennifer Pedraza, se conoció que el último año se reportaron 30.048 casos de violencia contra menores, según la Defensoría del Pueblo. La entidad aseguró que esta situación se registra ante la falta de recursos y personal para atender y fortalecer medidas de prevención. Tenemos muchos problemas. El principal es la ausencia de equipos, la ausencia de corresponsabilidad institucional. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar aseguró que en el último año los delitos sexuales contra menores aumentaron en un 31% y los casos de acceso carnal en un 24.5%. De hacer un llamado al Gobierno Nacional, al Congreso de la República, de la situación que estamos viviendo hoy en todo el país con nuestros niños y niñas. Es preocupante además la disminución en un 2.5% del presupuesto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el próximo año. Esto también se refleja en la sobrecarga laboral que tienen las y los trabajadores, especialmente después de que se aprobara la ley que descargó las tareas de la Comisaría de Familia en los defensores de familia. El instituto también anunció una gran campaña interinstitucional para buscar frenar estos lamentables casos. El próximo 7 de diciembre vamos a anunciarle al país una estrategia interinstitucional contra toda forma de violencia, maltrato y abuso sexual a los menores en Colombia. Tras conocer esta situación, este jueves será elegida la mesa directiva de la Comisión Accidental de la Infancia y Adolescencia. Ricardo Cáceres Acosta, noticiero de la Cámara de Representantes, La Voz de las Regiones. Y otro sector que sufre por la violencia son las mujeres. Cifras alarmantes de maltrato y acoso se conocieron durante la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, Día Naranja, al que se unió la Cámara de Representantes. Según la Fundación Feminicidios de Colombia, en lo que va del año han ocurrido 177 casos de feminicidio. ¿Qué debemos hacer? Garantizar que se cumpla la normatividad vigente en Colombia. Es sumamente necesario que logremos esto, si no vamos a seguir perdiendo vidas. 1 de cada 5 mujeres solicitantes de refugio y de asilo sufren de violencia sexual, pero también sufren de una violencia estatal, porque la política migratoria y especialmente la política hacia las mujeres racializadas. En la audiencia también fueron escuchadas diferentes voces de la sociedad civil que expresaron los vacíos que existen en la aplicación de las leyes para defender los derechos de las mujeres y las niñas. Cada 28 minutos una mujer es víctima de violencia sexual en el país y no podemos desconocer además la realidad de las violencias que se cometen contra las niñas, que son muy invisibilizadas. Por su parte, el Congreso de la República le apuesta a la equidad de género y en el marco de esta fecha lanzó mecanismos de comunicación para que las funcionarias puedan denunciar anónimamente si son víctimas de acoso laboral. Con un correo institucional para hacer una denuncia de acoso sexual laboral y con unos teléfonos de Senado y Cámara para que las mujeres que se sientan agredidas puedan hacer un ejercicio serio. La conclusión de esta jornada es que ya existen las leyes para la protección de la mujer, pero que falta que sean aplicadas de manera eficiente y adecuada para evitar que sigan aumentando los feminicidios. Debates en comisiones y plenarias, además de reuniones con funcionarios y diplomáticos, hicieron parte de las actividades del presidente de la Cámara, David Racero, esta semana. Se las reunimos aquí en un minuto. Esta fue la semana del presidente David Racero en segundos. Aprobó en plenaria de Cámara el proyecto de matrícula cero del cual es autor, un importante paso para garantizar el derecho a la educación superior en Colombia. Participó en la segunda edición del Festival de las Ideas, evento organizado por el Grupo Prisa y que reunió a más de 150 líderes de Colombia para hablar de las reformas, el orden público, la economía y la paz. Recibió a la embajadora de Irlanda, Fiona Nictonaka, reafirmando la relación bilateral que garantizará las permanentes cooperaciones en diferentes temas. Y finalmente participó en el 14º encuentro de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género, un evento propiciado por Parlaméricas en donde se discutieron asuntos de importancia global como el cambio climático, la migración, la igualdad de género y los derechos de las mujeres, entre otros. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes.
La representante por San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Lisabeth Yaipan, denunció que hombres armados de Nicaragua intimidaron a pescadores colombianos en aguas nacionales, un hecho que se ha repetido constantemente. Fueron atacados por nicaragüenses armados con fusiles AK-47, donde no solamente pretendían llevarse la embarcación, sino todo el producido. Más de 300 millones de pesos se perdieron ahí. Entonces la situación es grave. Hago un llamado al gobierno nacional, a todas las instancias que tienen que ver con la regulación de la pesca y la soberanía de nuestro país. Una comisión accidental hará seguimiento a las relaciones diplomáticas y económicas entre Colombia y Venezuela. Hoy tenemos una frontera de más de 2.100 kilómetros con más de 7 millones de habitantes del lado colombiano y 7 departamentos que necesitan soluciones rápidas y efectivas. El hambre no se puede seguir apoderando de esa zona de frontera y entonces con esta comisión lo que pretendemos es desde Cámara y esperamos también desde Senado de una manera conjunta encontrarles soluciones a esos pobladores, a los empresarios y fortalecer el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. La representante Astrid Montes de Oca fue galardonada como la mejor en su tarea por los premios Politica.com.co en su edición número 9. La mención entregada a Sánchez Montes de Oca en la categoría Mejor Representante Partido de la U reconoce su excelente gestión y lucha constante por la población afrocolombiana. En su segundo periodo en la Cámara de Representantes, Astrid Sánchez se ha destacado por acompañar las propuestas que ayudan a acabar con la desigualdad de los pueblos NARP y continúa trabajando en el reconocimiento de los derechos del campesino, entre otros. Atención, usuarios del transporte aéreo, porque avanza un proyecto que le pone freno a los abusos de las aerolíneas. Estas y otras iniciativas fueron aprobadas en la plenaria de la Cámara. La iniciativa regula, protege y garantiza los derechos de los usuarios del transporte aéreo. Con esto se acabarían las cancelaciones a última hora y los incumplimientos, entre otros. Estamos defendiendo al usuario aéreo. Estamos evitando abusos de las aerolíneas y sobre todo le estamos dando herramientas a la CIP, a la Superintendencia de Industria y Comercio, para que tome acciones, a la Aeronáutica Civil para que tome acciones. Sin embargo, algunos representantes mostraron reparos al proyecto. La Cámara votó en contra del pueblo colombiano y en favor de las aerolíneas. Hoy, los pobres que van a esperar entre 1 y 3 horas van a recibir el 10% de compensación del valor de su tiquete. Eso es legalizar el abuso, legalizar el atropello de las aerolíneas contra los colombianos. Asimismo, la plenaria también aprobó el proyecto de ley que reconoce las plataformas de intercambio de criptoactivos. Por unanimidad aprobó el proyecto que le da la oportunidad a las plataformas de intercambio de criptoactivos de ser legales. Esto en últimas lo que va a beneficiar es al usuario, a ese usuario que hoy no sabe si está invirtiendo en una pirámide o si está invirtiendo en una empresa seria. También se aprobó el proyecto que promueve la inclusión educativa de la población sorda. Ampliar la oferta bicultural bilingüe en Colombia y permitir los ajustes razonables para que la población sorda de nuestro país realmente sea protagonista de la educación en Colombia con una mirada mucho más amplia. Además, la plenaria de la Cámara aprobó el proyecto de ley que conmemora los 100 años del Banco de la República. Finalmente, el gobierno eliminó los días sin IVA. El último estaba previsto para este 2 de diciembre. Por eso, representantes de varias bancadas buscarán que a través de una ley se establezca en Colombia un día sin IVA. Nosotros salimos a las calles para conocer la opinión de los colombianos. La noticia de que no habrá más días sin IVA a muchos les cayó como un baldado de agua fría. Tendrá sus razones, pero de pronto sí lo perjudica a uno en algunas cosas. Yo la vez pasada compré la nevera aprovechando el día sin IVA. No me gusta el día sin IVA. Es un engaño que le hacen al pueblo, a la gente. Los almacenes normalmente venían manejando unos precios y cuando sabían que venía el día sin IVA, subían los precios de los productos para hacer un descuento, el cual quedaba casi igual a como estaban ofertándolo antes. Para otros sí deberían volver estos días, pero abriendo el beneficio a más productos. Me gustaría el día sin IVA, pero para los artículos como para la leche, la panela, el arroz, todo que está tan caro. Me encantaría que implementaran eso en tiendas de barrio o en algunos otros establecimientos. Si lo hacen con productos nacionales, porque realmente hay que apoyar mucho
el tema de los productos colombianos, que son muy buenos. Lo cierto es que estas jornadas dinamizaron la economía, logrando ventas de hasta más de 12 billones de pesos en un solo día. Por eso desde la Cámara insistirán para que a través de ley regresen estos días. Una ley donde se flexibiliza la medida en el sentido de que el gobierno de turno pueda aprobar el día sin IVA, realizarlo, escoger los productos y de esa manera motivar. Busca revivir estas oportunidades para las familias, pero buscaremos también propiciar que se le dé más fuerza al consumo de la producción nacional. Esta iniciativa surtirá el primero de 4 debates la próxima semana. El director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres, Javier Pava, respondió a los representantes por el manejo de la ola invernal y las posibles irregularidades en la distribución de los recursos. Los congresistas exigieron respuestas urgentes para los damnificados en todo el país. El director de la unidad respondió ante la comisión las inquietudes de los representantes frente a las emergencias que ha generado este crudo invierno. Después de escucharlo, entendemos que hay unas líneas de atención, unas estrategias que se están acomodando, organizando, pero quedan varias inquietudes. Pedimos al gobierno nacional mayor articulación y celeridad en la atención de lo que está ocurriendo en este momento. Espera que ese gobierno se vea identificado con la gente que sufre, que busque esas soluciones y que esté en territorio. Javier Pava, director de la unidad, se comprometió con la Comisión Sexta a entregar una hoja de ruta a comienzos del próximo año. Él nos habla de un gran trabajo que se haga con las alcaldías y las gobernaciones y entregar un informe ya más detallado y unas conclusiones amplias hacia el mes de febrero. Sí, creo que el gobierno nacional tiene que tener una hoja de ruta clara porque hoy hay muchísimos municipios afectados en el país, muchos departamentos con graves afectaciones y si el gobierno nacional llega a estos territorios solamente con una cajita de mercado, pues créanme que así no se van a superar las afectaciones de la ola invernal. Los parlamentarios le pidieron al funcionario aumentar la capacidad de reacción de la unidad para atender los miles de damnificados en todo el país. Este sábado nos vemos en Activamente, porque la salud mental está en nuestras manos. Vamos a hablar sobre suicidio en adultos, qué lo causa, cuáles son esos temas que nos agobian, que han llevado a muchas personas a quitarse la vida. Vamos a estar con expertos para mirar cuáles son esas alternativas, herramientas, pero también las redes de apoyo. Nos vemos el sábado en Activamente por el canal del Congreso. Avanza en la Cámara una iniciativa que busca establecer una cátedra obligatoria en materia de economía y finanzas. Este y otros proyectos fueron aprobados en las sesiones de la Comisión Sexta de esta corporación. La mayoría de los colombianos no saben cómo manejar sus finanzas. Una iniciativa busca incluir de manera obligatoria la cátedra de educación económica y financiera en los grados 10º y 11. Con el fin de que los jóvenes entiendan, comprendan el mundo financiero, que produzcan, que creen empresas. Nuestro país, si bien no es el que más endeudado está, es el que está entre los primeros 5 de endeudamiento. Y esto en gran medida son por las malas decisiones que tomamos los que hoy somos adultos con respecto al tema de actividades económicas y financieras. Además, la comisión avanzó con una iniciativa que favorecerá eximiendo de pagos a peajes a los vehículos que transportan personas en condición de discapacidad. Tiene impacto fiscal que lo iremos resolviendo, vamos a tratar de trabajar de la mano con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Hacienda, para ver cómo le hacemos algunos ajustes al articulado. Por último, se aprobó una iniciativa que estandarizará las infracciones de tránsito para todos los vehículos, carros y motocicletas, de tal manera que todos los actores viales tengan las mismas condiciones de circulación. Porque hay infracciones que cuando lo cometen los motociclistas reciben sanciones mucho más severas que cuando lo cometen los vehículos. La próxima semana la comisión discutirá el proyecto de ley que busca elevar como política de Estado el Plan de Alimentación Escolar, PAE. Tras la citación del Partido Conservador, los ministros de Agricultura y Comercio anunciaron que se encuentran evaluando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Se busca equilibrar la balanza comercial que en estos 10 años de vigencia es negativa para Colombia. Las cifras de 10 años de tratado con Estados Unidos son desfavorables para Colombia. Estados Unidos en volumen creció en exportaciones un 416%, es decir, importamos nosotros en volumen un 416% más, versus Colombia en el 2012
a lo exportado en el 2022 creció un 47%. El gobierno americano tiene las posibilidades de hacer subvenciones a las empresas norteamericanas en la producción de ciertos productos agrícolas para que los vendan a pérdida, financiándolos del Estado norteamericano y con eso acabar la economía de los productores colombianos. ¿Qué es lo que vamos a plantear? Una renegociación, ya sabemos cómo nos fue en la negociación mal, una renegociación seguramente nos va a ir peor, o lo que vamos a plantear es si esos tratados deben subsistir o no deben subsistir. En el debate de control político citado por la Comisión Segunda, quedó en evidencia que mientras el país no fortalezca su capacidad y oferta de exportación, no podrá nivelar las cifras y favorecerse de estos acuerdos. Y en ese esquema de diversificar la producción, el sector agropecuario los tiene todos. Tenemos el agua, mal manejada, pero la tenemos. Tenemos la tierra concentrada, para eso es el proceso de titulación y reforma agraria. Y tenemos la gente. Cambios habrán que hacer, ajustes habrán que hacer y como lo manifestaban los ministros es revisar la pertinencia o no. El gobierno prepara un informe con el análisis y resultados de los tratados de libre comercio que anunció para el primer trimestre del próximo año. Modificar el Código Sustantivo del Trabajo para establecer una licencia de 3 días para aquellos trabajadores que contraigan matrimonio es el objetivo de un proyecto de ley que se aprobó en primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara. Hasta 3 días y por única vez sería esta licencia matrimonial. Muchos colombianos lo ven conveniente. Hay personas que contraen matrimonio y no aprovechan la luna de miel porque tienen que trabajar o eso. Sería bueno que ellos tengan más tiempo para estar juntos, disfrutar de su luna de miel. Estoy de acuerdo porque es un tiempo para compartir en pareja. Y pues no todo puede ser trabajo. Esta iniciativa, que ya se aplica en diferentes partes del mundo, busca brindar bienestar para así mejorar la productividad. En Europa, casualmente en España y Portugal otorgan 15 días, pero el caso más especial es en Italia, que desde el año 1934 le otorga 15 días de licencia matrimonial a sus trabajadores. Un permiso remunerado de 3 días hábiles una vez contraigan matrimonio, ya sea a través de ya sea matrimonio o que se declare la unión marital de hecho. Esta es la segunda vez que se presenta esta iniciativa. En el Congreso anterior logró pasar 3 debates, pero no alcanzó por tiempos. Por eso su autor espera que en este nuevo Congreso llegue a ser ley de la República. John Contreras, noticiero de la Cámara, La Voz de las Regiones. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. Seguridad y orden público serán los principales temas durante la sesión descentralizada de la Comisión Segunda, que viajará a la ciudad de Yopal, capital del departamento del Casanare. Tendrá como propósito poder escuchar a las comunidades para que puedan aportar y decirle al Gobierno Nacional cuáles son las estrategias contundentes que a través del Ministerio de Defensa, pero también del Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y la Dirección Nacional de Policía asuman para custodiar, proteger y fortalecer el orden público en los territorios. La Cámara de Representantes junto a organizaciones de la sociedad civil se encuentran construyendo el 7º plan de acción para una Cámara moderna, abierta y transparente. Estamos convencidos que la Cámara de Representantes puede ser un espacio más abierto y participativo que se conecte con las demandas sociales de las diferentes organizaciones y con los diferentes procesos que se vienen adelantando en el país. Así que es de destacar que la Cámara de Representantes esté muy vinculada con este proyecto en procura de que sea efectivamente una entidad transparente y participativa. Más de 60 congresistas de la región se encuentran reunidos aquí en Bogotá en la Asamblea de Parlamenamérica, que discute la implementación de una ley para apoyar la paridad de género y erradicar la violencia política. En este espacio se van a discutir diferentes temas que buscan mejorar las condiciones de vida de las mujeres. Representantes de la corporación dieron apertura al evento resaltando como aspecto principal la igualdad. Pude haber una manifestación de Parlaméricas, por supuesto, con toda la diplomacia, con toda la distancia posible y respetuosa, pero un llamado al Congreso de la República no estaría de más en este momento. No estaría de más
que de pronto nos puedan retroalimentar respecto a este ministerio. Vamos a estar las diferentes delegaciones de los países que hacemos parte de Parlaméricas reunidos debatiendo sobre un tema sumamente importante que es la economía del cuidado y la igualdad de género. La idea de esta asamblea es que de manera conjunta intercambiemos ideas y todos los esfuerzos que hemos venido haciendo desde nuestros diferentes países. ¿Cuál es el reto que tenemos en todos los países? El costo de lo que significa esta economía de cuidados, el costo ¿por qué? Porque el gobierno al final sería el gran dador, ¿no? En este caso, porque pues no hay ningún otro. O sea, hay gente que no puede pagar por los servicios de cuidado y gente que no recibe un peso por ejercer esa tarea de los cuidados. Este encuentro va a permitir que las mujeres compartan sus experiencias independientemente de la preferencia política para buscar la implementación de mejoras a los inconvenientes de género que enfrentan en sus países. El representante Eduardo Osorio encabezó el homenaje al excongresista y expresidente del Deportes Tolima, Gabriel Camargo, quien falleció el pasado 21 de noviembre. Acompañamos esta exaltación que se realizó en el estadio Manuel Murillo Toro de la capital tolimense. Gabriel Camargo deja un legado de éxitos, triunfos y compromisos para con los tolimenses. Generó empleo, promovió el deporte. Estuvo con el Deportes Tolima, que es el equipo de nuestro corazón, el equipo Vinotinto y Oro, en las buenas y en las malas. Perdemos un gran líder, perdemos un legado, perdemos el ejemplo de una forma de hacer las cosas. Nos da un gran sentimiento también de inmensa gratitud por todo lo que hizo por el Deportes Tolima. Consiguió importantes recursos para terminar varias de las obras de nuestro estadio Manuel Murillo Toro. Todos sabemos lo que representó el senador Camargo para el Deportes Tolima, el legado que dejó y el compromiso que tenemos todos los que estamos participando en la institución. Cuando pudimos ganar la liga en el 2018, creo que don Gabriel lo celebró como si fuese un niño, ¿no? Lo celebró mucho más que nosotros. Marta, ¿se acuerda usted de un personaje que hace algún tiempo se dio a conocer con una cabra llamada Colombianita? Claro que sí, Edwin. De hecho, muchos recordamos a don Pacífico Cabrera porque entrevistaba a algunos de los personajes de la vida nacional precisamente para hablar sobre la paz. Así es, son Pacífico Cabrera y Colombianita que estarán a partir de hoy aquí en el noticiero de la Cámara con su sección País Pacífico para hablar de paz. Su primer invitado es precisamente el presidente de la Cámara, David Racero. Sí, señor. Entonces, con la llegada de Colombianita al Congreso, los dejamos y los esperamos la próxima semana en el noticiero de la Cámara, La Voz de las Regiones. Feliz noche. Colombianita, vamos a ir donde el presidente de la Cámara, David Racero, para preguntarle cómo va lo de la paz. ¡Yo por allá no voy! Nos conviene. ¡Jalándole al respetico, mi perro! Bueno, doctor David, nosotros como campesinos, como desplazados, como víctimas del conflicto, tenemos la gran preocupación de la paz en todo sentido, la posibilidad de regresar, de poder armonizar nuestro trabajo y tantas cosas que son sueños. ¿Cómo lo ve usted desde la presidencia de la Cámara en este momento, doctor, esa posibilidad? Muy ilusionado, Pacífico, porque el gobierno actual del presidente Petro y Francia Márquez han comprendido que históricamente hemos tenido paz parciales, pequeñas, acotadas, y que hoy el reto como país es hacer la gran paz total. Doctor, se acaban de iniciar los diálogos con el ELN. Hay mucho negativismo en algunos sectores. ¿Qué les decimos a ellos? Sí, todavía hay mucho pesimismo, aunque las encuestas, Pacífico, todas las encuestas arrojan que hay un favoritismo por los diálogos del ELN, que es muy positivo. Creo que con el proceso de paz con las FARC, el país comprendió que es mejor una paz imperfecta mediante el diálogo que una guerra perpetua. ¡Pregúntele por la jurisdicción agraria! Muy importante. Eso es algo que quedó pendiente del Acuerdo de La Habana y que no se pudo tramitar en el Congreso en los 4 años pasados porque no había voluntad política. Ustedes saben muy bien un gobierno que quiso hacer prisa la paz y lo hemos retomado en este gobierno. Ya lo aprobamos en Cámara. Ahora ese proyecto está en Senado y si se aprueba ya en Senado, queda la ley de la República y es una jurisdicción específicamente para tratar los asuntos agrarios. Una alta corte
con, por supuesto, magistrados especializados en el tema, con todo el conocimiento, los recursos, las herramientas técnicas para dirimir todos los conflictos que tengan que ver con la tierra. Bueno, No doctor, va a querer- ojalá siga trabajando por nosotros los campesinos y por los desplazados y no nos deje como tiene ahorita colombianita, doctor. No, para nada. David Porque Basilio. todo el mundo habla de paz, pero nadie se compromete. Hoy el compromiso es del doctor David Racero, presidente de la Cámara de Representantes. La paz sea con usted, Colombia.